Nos unimos a toda la Iglesia para la celebración de la Pasión del Señor en Viernes Santo. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más que la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría la boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría la boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y a quién le preocupó su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los videntes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongados sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto a los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma.
Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por no. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos para ir a otro lado del arroyo llamado Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas, pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió a preguntarles. ¿A quién buscan? Ellos contestaron. A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo. Yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con los de ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, le echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles. ¿A quién buscan? Y ellos repitieron. A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez. Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era mozo del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, detuvieron a Jesús y lo atrajeron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa. Pero Pedro se quedó afuera, a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e la hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó, No, no lo soy. como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús les dijo, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entre tanto, Pedro seguía allí, calentándose junto al fuego. Le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo, No, no lo soy. Luego le preguntó uno de los empleados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿No te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual, y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes
y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos contestaron: Pero los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿Acaso soy yo judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio, que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar: A ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y lo mandó a azotarlo. A los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color púrpura. Luego se acercaron a él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, voy a sacarlo para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color púrpura. Pilato dijo: Ahí tienen al hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo entonces y crucifíquenlo ustedes, porque lo que yo no encuentro en él ningún delito. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera dado. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, ordenó que sacaran a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que el hebreo se llamaba Gábata, que quiere decir empedrado. Era el día de la Pascua, como a mediodía. Pilato dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: Muera, crucifícalo. Pilato les respondió: ¿Acaso les voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado.
Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: No escribas Rey de los judíos, sino escribe el que dice ser Rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: Lo que he escrito, escrito queda. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo con una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: No la rompamos, sino echémosla a la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mis ropa y echaron mi túnica a la suerte. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino avinagrado. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino avinagrado y dijo: Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el día de reposo, pues precisamente aquel día de reposo era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí a los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice: mirarán al que la traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso, y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el día de reposo de los judíos.
Queridos hermanos, hermanas, un saludo fraterno para cada uno de ustedes. Desde aquí, desde la parroquia Santa Rosa de Lo Barnechea, junto con mis hermanos diáconos, Luis, Miguel, con Emilio, estudiante del diaconado, y con los seminaristas Francisco, Milton, queremos unirnos especialmente hoy día al celebrar este viernes la Pasión del Señor. Hay palabras que resuenan de un modo más fuerte durante este día, y porque hemos experimentado esta situación de dolor y de sufrimiento, y porque cuando nos acercamos al Tríduo Pascual, especialmente al Viernes Santo, confrontamos nuestra humanidad con la fragilidad de la muerte. Estamos frente a un misterio que no deja nunca de asombrarnos, que nos inquieta, que muchas veces nos inseguriza y que también provoca en muchos temor, provoca incertidumbre, angustia, la muerte. Y por eso es que hoy día esta muerte del Señor tiene un sentido para nosotros, en nuestra humanidad. Jesús se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado, pero su humanidad experimentó la fragilidad de nuestra humanidad, el dolor, el padecimiento, el sufrimiento y finalmente la muerte. Como muchas veces padecemos y sufrimos en nuestra propia humanidad. Pienso en este momento y en esta hora particular en tantos hermanos y hermanas que están padeciendo, sufriendo, agonizando en hospitales y clínicas, y que de alguna manera sus familiares, amigos, conocidos, también hoy día padecen ese dolor y ese sufrimiento, no solo de la enfermedad de quien amamos, sino de la imposibilidad de estar con aquellos que hoy día sufren. Sin duda que esta pandemia nos ha recordado a todos nosotros qué vulnerables somos, porque nos para frente a nuestra fragilidad humana, porque de alguna manera nos confrontamos en nuestra propia muerte. Esta pandemia a muchos le ha provocado la inseguridad y el temor de poder morirse. Y por eso es que cuando celebramos el Tríduo Pascual, el Señor quiere decir algo también a esa experiencia de muerte en nuestra vida. Al leer el relato de la Pasión según San Juan, tal vez bastante distinto al relato de Marcos, Lucas, Mateo, ¿cierto? Juan nos presenta un Jesús majestático. Se hace muchas veces presente el reino, Cristo Rey. Y viene justamente a reinar aquí, en este momento clave de la vida del Señor. Cuando lo despojan de su ropa y lo visten con esta capa púrpura, cuando le colocan la corona de espinas en su cabeza, cuando le ponen una caña y se burlan de él diciendo ¡viva el Rey!, es que Jesús se presenta como el verdadero Rey, porque viene a reinar justo en este momento. Viene a reinar desde un trono que es la cruz, donde va a ser elevado sobre toda la humanidad para que nosotros contemplemos cómo Cristo reina en nuestra vida, cómo el Señor viene a poner frente a nosotros su señorío, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el amor como entrega, sin reservarse nada para sí, donándolo todo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso es que en este momento tan clave para toda la humanidad, hoy día el Señor quiere reinar entre nosotros. Se presenta como Rey en la enfermedad y en la pandemia, acompañando especialmente a los que más sufren, a los que están hoy día moribundos, a los que están en la agonía y también a los que estamos hoy día en nuestra casa, tal vez sufriendo el dolor, la pérdida de familiares y amigos queridos. Tengo que decir que de modo muy particular estos días he tocado de alguna manera el quicio de esta pandemia. Sin duda que he sentido el dolor y el sufrimiento de muchos hermanos,
pero me tocó la pérdida de un amigo y de una persona muy cercana a nuestra comunidad, de Alejandro. Y cuando uno experimenta, ya no como alguien que se murió, sino como que se murió un amigo, alguien cercano, un colaborador, la muerte nos toca de un modo distinto, porque toca nuestra propia existencia, porque nos pregunta frente al sentido de nuestra vida, y en Cristo encontramos el sentido más profundo de nuestra vida. Podemos vivir desde la fe la muerte con serena esperanza y tristeza, sin duda cuando perdemos a un amigo, a un familiar, a un esposo, a la esposa, a un padre, a una madre, a un hijo, sin duda que sufrimos el dolor de la pérdida, la tristeza de la ausencia, pero en el Señor encontramos el consuelo, porque en Cristo la muerte es vencida, porque triunfa la vida sobre la muerte, porque Cristo viene a abrirnos un horizonte distinto frente a la muerte, el reino de la esperanza, el reino de la vida eterna, el que ha querido instaurar en nuestra vida. Por eso quien conoce el reino de Cristo no puede tenerle miedo a la muerte, no puede tener angustia frente a la situación de la muerte. Por eso es que Cristo sube a la cruz no para morir, sino para ser obediente al Padre y en la muerte manifestar la gloria de Dios. Donde todo parece fracaso, frustración, la resurrección se va a presentar como el triunfo de la vida. Y por eso frente a las situaciones adversas que vivimos hoy en toda la humanidad, que la vivimos hoy en nuestro país, en nuestra comuna de Santiago, es que el Señor se presenta como la mirada de fe y de esperanza, porque si Dios hoy día está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Porque ninguna enfermedad nos separará del amor de Dios, y quien está en el amor de Dios permanece en el amor. Ese es el reino que Jesús ha querido instaurar entre nosotros. Ha sido una larga jornada desde que iniciamos esta pandemia hace ya más de un año. Hay cansancio, hay fatiga, hay problemas económicos, sociales, hay desgaste de la convivencia, hay situaciones complejas en las relaciones humanas, familiares. Y por eso que al celebrar esta Semana Santa queremos crucificar con el Señor todas estas dificultades. Queremos dejar en la cruz del Señor todas estas cosas que hoy día nos preocupan, todas aquellas cosas que nos aquejan, para que podamos resucitar con Él a ese hombre nuevo, a esa vida nueva de esperanza y de alegría. Queridos hermanos, en un momento más vamos a hacer el camino de la cruz. Tomémonos de la mano de la Virgen, que en su fortaleza interior y también en su dolor nos invita a hacer el camino con el Señor. Dejemos que al volver a contemplar a Jesús, que padece y muere por cada uno de nosotros, también resucita por cada uno de nosotros. Dejemos en el Señor y en su cruz todas aquellas cosas que nos apartan de Él para resucitar ese camino de fe y de fidelidad que Dios pide de cada uno de nosotros. A Jesucristo el Señor, a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, hermanas, unidos a toda la Iglesia, elevamos nuestra oración de intercesión. Lo hacemos con una larga oración universal que expresa el deseo de interceder por el mundo, por la Iglesia y por cada uno de nosotros. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria
a todas las naciones. Protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro obispo celestino, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y sabiduría de los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúna a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Oremos.
Padre todopoderoso y eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y te hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, por todos los que hoy día están aquejados de esta pandemia, por los que están hospitalizados en clínicas, hospitales. Pidamos por sus familiares que sufren la angustia de la distancia de no verlos. Oremos por todo el personal médico, enfermeras, paramédicos, auxiliares, médicos, por los que hoy día cuidan de nuestros enfermos. Oremos por todos los que han fallecido. Pidamos para que el Señor traiga paz y consuelo a sus familias. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, que comunicas vida y esperanza y consuelo a los que sufren, da la salud espiritual y corporal a todos los que están hoy enfermos de esta pandemia, sabiduría y fuerza a quienes atienden a nuestros enfermos, y da la vida eterna a los que han fallecido. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, llegamos a un momento importante de esta liturgia de la Pasión. Va a entrar el madero de la cruz, del cual pendió nuestra salvación. Vamos a hacer esta procesión solemne en silencio y respondiendo a la invocación que el diácono nos hace, diciendo: venid, adorémosle. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid. Venid, adorémosle. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid, adorémosle.
Señor, adoramos tu cruz, alabamos y glorificamos tu santa resurrección, porque gracias al árbol de la cruz el gozo llegó al mundo entero. Los que estamos aquí presentes nos vamos a acercar a adorar el madero de la cruz. Te invito a que si en tu casa tienes la cruz, puedas besarla junto a los que te acompañan en esta liturgia. Con recogimiento, con silencio y acompañados por el canto, nos acercamos a adorar el madero de nuestra salvación. Espera, mi Señor crucificado. Espera que despierte el corazón, que al mirarte silencioso y traspasado, te dirá nuevamente su canción, cantando bajo el cielo de la noche. Al sentir, mi Señor, tu inmensidad, cuando todo callaba junto a mí, me cubría como un manto tu bondad. Espera, mi Señor crucificado. Espera que despierte el corazón, que al mirarte silencioso y traspasado, te dirá nuevamente su canción. Dejemos un momento de adoración frente al misterio de la cruz, cada uno en su casa, frente a su cruz o mirando la imagen de la que hemos puesto frente al altar. Contemplemos el lugar de donde Cristo reinó, desde el ofrecimiento de su vida por cada uno de nosotros, una vida entregada, como el pan que se da para alimento de nuestra vida, del que en un momento más vamos a compartir. Los invito a que dejemos unos minutos antes de proseguir con la liturgia de la Pasión. Vamos a vestir el altar porque vamos a recibir en un momento más a Jesús sacramentado en su cuerpo. Vamos a colocar un corporal para recibir a Jesús y poner las velas sobre el altar. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, Señor Jesucristo, que la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad sirva para defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que la comunión del cuerpo de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cristo, recuérdame cuando entres en tu reino. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos,
Hemos celebrado la pasión de nuestro Señor Jesucristo en esta liturgia que hemos preparado para que acompañemos al Señor en este Viernes Santo. En un momento más, a las 7 de la tarde, nos vamos a unir en el Vía Crucis, el camino de la cruz. Nos invitamos a que preparemos ese momento, manteniendo ojalá la cruz en nuestro hogar, en algún altar visible, para que podamos juntos orar y acompañar a Jesús junto a la Virgen, manteniéndonos siempre fieles y perseverantes en la oración. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a tu pueblo tu perdón y concédeles tu consuelo. Acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encontramos entonces a las 7 de la tarde para celebrar juntos el Vía Crucis.